Buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar lo que hemos llamado Masterclass. Es una doble mentira, ni yo soy maestro, ni va a ser una clase, va a ser una degustación y una explicación. Entonces, bueno, aquí tenemos diferentes productos de chocolate, que lo que queremos transmitir es cómo se fabrica el chocolate. Veis aquí, por ejemplo, productos que vamos a hacer una presentación en diapositiva, pero queremos que los pasemos ahora, que los toquéis, que los podáis probar. Entonces, esto es chocolate que elaboramos en Madrid de manera artesanal, de manera tradicional, y elaboramos una línea de chocolates en polvo a la taza y una línea de tabletas de chocolate negro. Hablamos de chocolate negro porque no utilizamos chocolate con leche, no fabricamos, ni chocolate blanco. Entonces, nos van a poner una pequeña presentación que voy a pasar rápidamente. Estos somos nosotros, Chocolates Michael. Tenemos una tradición de más de 70 años en Madrid y familiarmente de más de 140 años. ¿Vale? Vamos a hablar brevemente de chocolates. Esto es un pequeño guión, pero nos lo vamos a ir saltando. Vamos a ir tocando diferentes aspectos de los que veis aquí, pero desordenados. Entonces, ¿el chocolate de dónde viene? Es una planta, es un fruto que origina esto, le llamamos vaina, y es lo que contiene las semillas. Las semillas, por su contenido graso y por sus propiedades de sabor, es lo que utilizamos. Es decir, esto se extrae, se fermenta y desechamos la vaina. La vaina no se corta de esta manera, como vemos, que lo hemos hecho para que se viera para que se puedan apoyar las habas. Aquí tenemos diferentes, como pone ahí, diferentes colores. Hay amelonados, hay más alargados. Un fruto muy bonito, un fruto grande que tiene 30 a 40 semillas. La manera habitual de cortar el fruto es esta, es un corte en el sentido contrario al que vemos aquí, de modo que se extrae esa pulpa, lo veis arriba, no pasa nada, no valen las dos. Al fondo aquí tenemos las diferentes presentaciones. Cuando tenemos la vaina entera, tiene dentro el fruto. En el momento que hacemos el corte, empieza a hacer una fermentación natural por las levaduras, se pone en contacto con el aire y aquel mucílago, aquella cosa blanca que vemos, empieza a fermentar y se tiene que poner en unas cubetas de madera donde va soltando el líquido. Esto se va desapareciendo. Esto aquí lo vemos sobre hojas de palma, de manera natural, fermenta, y es uno de los procesos más importantes para la elaboración del flavor final, de los aromas finales de nuestro chocolate. Bueno, aquí tenemos un poco la producción mundial por diferentes países del chocolate. Aquí destacamos que el chocolate originario de Centroamérica se está produciendo actualmente en más del 70-80% de la producción mundial, está en Costa de Marfil, en Nigeria y en Ghana. Estos países se llevan la mayor parte. Entonces, nosotros nos centramos en productos elaborados con chocolate criollo que no se elabora en estos países, sino en Venezuela, tenemos Ecuador, que hemos traído a daros a probar, en Panamá. Esa es la diferencia entre finos de aroma y chocolates a granel, chocolates de calidad más comercial. Vale, ¿qué es el chocolate? Porque el chocolate, bueno, lo montamos en la legislación como una denominación. Y legalmente, ¿qué vemos que pone ahí? Que es el producto obtenido a partir de una mezcla de productos de chocolate en un mínimo de un 35% y el resto es azúcar. Sin comentarios. Es decir, 65% de azúcar con algo de chocolate, ¿eso es chocolate? Bueno, yo ahí lo dejo, ¿vale? O sea, esto es lo que el legislador ha dicho que es chocolate. Nosotros en menos del 70% no empezamos a elaborar chocolate. Cuando pagáis por una tableta de chocolate, el 70% es pasta de cacao. No eso. Y luego, ¿qué ocurre? Tiene mucha fama otros países. ¿Por qué hablamos siempre del chocolate belga, el chocolate suizo? Comen más chocolate. Comen mucho más chocolate que nosotros. ¿Es mejor el chocolate en Suiza? No. ¿Es mejor en Bélgica? No. Comen más. Si vemos el valor de China, comparado con España, comemos 20 veces más. ¿Es 20 veces mejor el chocolate español que el mismo de China, que al fin y al cabo es algún europeo? No. Pero son costumbres, entonces vamos a intentar que el chocolate español se transforme al consumo y a los hábitos de, por ejemplo, Bélgica, donde se valoran bastante los finos de aroma, los ecuatorianos, los cacaos peruanos.
Entonces, ¿cómo funciona? Vamos a pedir que os pasen la mazorca. Esto, como os decía, es el grano, y con esto es con lo que elaboramos. Esto lo podéis ver, esto se trocea y en nuestro molino lo introducimos para hacer, lo que tenemos un paso previo, que es trocear a los nips, que los vais a ver ahora y los vais a probar. Entonces se mete en el molino y se empieza el proceso de molienda. ¿Veis? Aquí introducimos la semilla se trocea y yo hago una equivalencia, es un símil perfecto con el aceite de oliva. Es una semilla que tiene aproximadamente un 50% de manteca de cacao, de modo que al friccionarlo con el roce, con las muelas, se forma una pasta. Esta pasta la llamamos licor de cacao o pasta de cacao y es el componente principal del chocolate en las tabletas que conocéis. Es el principal y debería ser casi el único, lo que pasa es que por desgracia no lo es. Entonces, yo vengo a demonizar un poco esto que es la manteca de cacao. La manteca de cacao es una grasa que está contenida en el chocolate, que es una grasa buena. Aunque es una grasa saturada, es una grasa buena por su metabolismo. ¿Qué ocurre? Que yo creo que es nosotros y muchos fabricantes de fino de aroma del proceso Vintubar, que ahora hablaremos, consideramos que es suficiente la manteca que está contenida en la semilla y no hay que echar más. ¿Qué ocurre cuando echamos más? Es mucho más fácil de trabajar, es más fluido, es menos costoso, pero perdemos calidad. Porque la manteca, aunque tiene bastante olor o podría recordar el chocolate, no tiene la pureza que tiene la semilla de cacao que podemos ver aquí. Esto es la semilla troceada, ya os digo, un 50-55% de manteca de cacao, suficiente como para hacer esta pasta. Bueno, a continuación vemos que eso cuando está pasando un proceso de aproximadamente 48 horas, a veces 72 horas, nos sale chocolate. Lo que entendemos todos por chocolate sería esto. ¿Qué proceso adicional tiene? El echarle azúcar. Tenemos que echar azúcar en los porcentajes que queremos. Nosotros tenemos una tableta que lleva solo un 8% de azúcar. El resto es la semilla pura, pasta de cacao. Y como digo, y hago mucho hincapié siempre en esto, no echamos manteca de cacao ni lecitina. La lecitina es un emulgente que tiene un poder de recubrir, de formar una micela, con lo cual facilita el trabajo de fluidez también, pero pues es un proceso que cuando trabajamos Vintubar hablamos de dos componentes. Los chocolateros de dos componentes es pasta de cacao y azúcar, y ningún aroma, ni lecitina ni manteca. Ahí vemos unos segundos cómo está funcionando el molino y cómo sale lentamente. Como os decía, es un proceso de 48 horas, a veces 72 horas, en nuestro caso para sacar 60 kilos de chocolate, del cual van a salir escasamente unas 500 tabletas. Por eso son controladas y elaboradas de manera artesana. A continuación, ¿qué tenemos que hacer con este chocolate? Realizar un atemperado. El atemperado, no sé si lo habéis oído, vamos a probar en medio, vamos a dar esto. Antes de avanzar en el proceso, vamos a ir pasando. Ahí en los cuenquitos tenéis la semilla de cacao, que la podéis comer, que recuerda mucho al cacao, eso es 100% chocolate. Y tenéis manteca. Si probáis la manteca veréis que ni es interesante ni es agradable. Como digo, es una grasa que es beneficiosa, pero consideramos que la que tiene la semilla es suficiente. Si masticáis esas semillitas, al final está muy fuerte, todavía tiene acidez. En este proceso de conchado previo que hemos visto y de molienda se eliminan volátiles, se elimina ácido acético que aquí todavía contiene. Entonces está relativamente ácido, pero está muy rico, sabe a chocolate. Esas semillas que probáis son de Panamá, en este caso. Sin embargo, la manteca, pues nosotros consideramos que no tiene nada de especial. Fijaos lo que es un bloque sólido que va a ayudar a la fluidez. No es lo mismo el trabajar una pasta más o menos viscosa que trabajar un líquido fluido. A nivel energético es más fácil, no es lo que habéis visto. Entonces los grandes productores no les interesa trabajarles, es muy costoso. De hecho es casi inviable trabajar las cifras que trabajan, que pueden llegar a ser 1, 2, varias toneladas por hora, frente a kilos al día. Estamos hablando de mundos diferentes, donde ahora entraremos en las calidades del chocolate
no es lo mismo los chocolates a granel, los chocolates que se utilizan, que suelen ser forasteros. Nosotros hablamos de criollos, algún trinitario a veces. ¿Ha llegado? ¿Habéis probado? Por ahí las caras deben ser regulares, porque si son buenas, la manteca, con que sean regulares, vamos bien. Bueno, pues el atemperado es un proceso. ¿Veis? Aquí tenemos una máquina que lo que tiene que hacer es una curva de cristalización. Esto ya es el moldeado final. La cristalización de la manteca de cacao es muy compleja, porque es una grasa que cristaliza, tiene polimorfismo, cristaliza de 6 maneras diferentes. Si lo dejamos a su aire, cristaliza mal. Entonces tenemos que hacer una curva para que la grasa se vaya acoplando, se vaya estructurando de una manera interesante, que haga que sea estable a la temperatura, que no migre la grasa a la superficie. Entonces, ¿cómo lo hacemos esto? Bueno, de la manera tradicional era cuando los pasteleros ponían el chocolate en mármol, lo enfriaban y lo trabajaban, pero claro, esto te limita a trabajar en una pequeña superficie, una pequeña cantidad. ¿Qué hacemos nosotros? Ponemos en la máquina anterior, si podéis, ponemos a fundir aquello que veis al fondo a la derecha, es un tanque de fusión que alimenta la máquina temperadora. La temperadora tiene unos ciclos de frío y de calor, hace un equilibrio y entonces el chocolate lo fundimos a 45-50 grados, lo enfriamos por un serpentín para que vaya formándose esa cristalización de la manteca y los cristales se vayan acoplando unos con otros y entran en equilibrio con una curva, luego sube unos graditos más y el chocolate, si no está temperado, no se puede moldear. No vale fundirlo, echarlo en un molde y enfriarlo. Eso luego se quedaría mal, se quedaría fatal, no sirve para nada. De hecho, cuando tenéis una tableta de chocolate que se derrite en verano, que se os funde, eso sí, se puede enfriar en la nevera, pero luego se le queda blanco, con motitas, luego pierde el crujido, el sonido, el sabor agradable y, de hecho, pues más perecedero. Aquí tenemos cómo elaboramos luego nuestras tabletas, por ejemplo, esa que veis aquí, con grosella negra y frutos bosques. Esto se elabora cuidadosamente, una a una, todas las tabletas y se le introducen los aditivos que queremos, que son todo frutas naturales, limón con jengibre, fresa, grosella. De modo que vamos estuchando y al final pues entran, después del moldeado, sacamos y tenemos el producto final. Y aquí tenemos otro de los productos que tiene bastante que aclarar, porque tanto en tema de calorías como de porcentajes hay bastantes dudas en esto. Aquello lo que aparentemente es una fundí de chocolate sólido, derretido, y esto es un chocolate a la taza. ¿Cuál es la diferencia entre un chocolate a la taza cuando la pinta es parecida? El chocolate a la taza es una elaboración que tiene un porcentaje, habitualmente un 20% a nivel comercial. Nosotros trabajamos a partir de un 30 hasta un 48% de sólidos en polvo y el resto es azúcar y almidón. De modo que es una especie de bechamel que hacemos con leche y nos queda un chocolate cremoso con muy bajo contenido en grasa. Repito, bajo contenido en grasa, aproximadamente un 3%. Mucho menos de lo que esperamos de una tableta. Cuando hacemos una fundí de frutas, lo que estamos es fundiendo cobertura, como si cogemos una tableta y la derretimos, y ahí mantenemos un 40% de grasa. De ahí el equívoco, quizá, en que un chocolate fundido tiene muchas calorías, pero un chocolate a la taza no. Un chocolate a la taza tiene 100 calorías por taza, porque lo que estamos elaborando es 30 gramos de producto y unos 150 mililitros de leche. O sea, no estamos tomando otra cosa que fundiéramos 150 gramos de chocolate y nos los tomáramos todos. Eso es un disparate. Vamos a saltarnos esto para luego, que es el tema de propiedades saludables, por no entrar en los antioxidantes que tiene, por un lado polifenoles y por otro lado flavonoides. Entonces, las propiedades que están atribuyendo estos textos que teníais ahí son del Instituto Internacional del Cacao, o sea que son ya atribuciones saludables demostradas. Y luego tenemos cacao orgánico y los cacao fino de aroma que os decía. El cacao orgánico, como veis ahí, es muy pequeña la producción que hay. El ICO, que es el instituto que os comentaba del chocolate, es el que estima pues 150.000 toneladas frente a todo lo que se produce en el mundo. Y he destacado Panamá y Venezuela porque son dos de los orígenes que vais a probar. Estáis probando cacao criollo orgánico de Panamá y de Venezuela. Es decir, como el arábica de los cafés. No un forastero, que es la diferencia que hacemos en el bean to bar, que es trabajar desde el grano y elaborar nosotros la tableta, a trabajar con un chocolate
de supermercado, comercial, es que estandarizan los sabores. Siempre te vas a ver igual una tableta y pretenden que sea igual y son chocolates con una homogeneidad de sabor muy planos, muy similares y, como iba a decir, como los cafés que pueden ser más de baja calidad. Y aquí nos comparamos con los de alta calidad. Vamos a seguir. Vale. Aquí es curioso que veis que pone en los finos de aroma. Por desgracia, y dada la situación de Venezuela, la producción actualmente es cero. Nosotros hemos conseguido 1,5 toneladas y todavía la vais a poder probar, pero por desgracia, brevemente, dentro de nada, no va a haber cacao en Venezuela. Va a ser para consumo local, seguramente lo tengan, pero para autoconsumo. Veis que hay países que toda su producción, por ejemplo, a destacar México, en el café funcionan diferente, con conilones y con cafés sin lavar, y sin embargo toda la producción se le considera fino de aroma, es decir, todo el chocolate de Brasil es de muy buena calidad. En República Dominicana, en Ecuador, casi todo, pero no todo. Guatemala pasa lo mismo y en Nicaragua casi el 80% es casi toda la producción. Vale, vamos a ver qué tenemos. Bueno, pues recientemente nos han premiado este producto que os enseñamos aquí, chocolate en la taza al 48% de cacao. Vamos a hablar de los porcentajes. Mucha gente dice, es que yo compro del 80%. No, he explicado que es una mezcla con azúcar y almidón. Es decir, aquí casi la mitad de lo que veis es cacao en polvo, pero este cacao en polvo se ha prensado y ya no tiene manteca. De ahí el tema de calorías. De tener un 55% que tiene las semillas que habéis probado, el polvo de cacao normalmente tiene un 12%. Estos son diferentes cacaos, no sé si se ve. Bueno, ahora los pasamos por allí. Esto es lo que conocemos como cacao en polvo. El cacao en polvo se le ha extraído el 40% en peso de su grasa, de la manteca. Entonces, la cantidad equivalente de 1 kilo se quedan 600 gramos. Este del 48 es aproximadamente como si fuera un 85% de cacao. Es como decía, nos lo han premiado en Bélgica por su sabor. Y con estas puntuaciones, una puntuación es 2 estrellas sobre 3, con más de un 80%, tanto en primera impresión, visión, olfato, sabor y textura. Con lo cual, bueno, estamos muy orgullosos. Nos atrevemos a decir que es el único chocolate a la taza de España que tiene esta cantidad de cacao en polvo. Resumiendo lo que hemos venido hablando, ¿qué elaboramos? Pues de manera muy natural. Las tabletas con cacao y azúcar, los chocolates con blend de cacao, diferentes orígenes, buscando sabores, colores, texturas, y solo echamos un poquito de almidón de maíz para darle cuerpo y azúcar. Es decir, no utilizamos, por supuesto, edulcorantes artificiales ni espesantes artificiales, no tenemos trazas de frutos secos, trazas de leche, alérgenos de huevo, de soja. El almidón está certificado, que no es genéticamente modificado, y sobre todo el alto contenido en cacao, que es lo que nos da que sea un producto muy intenso, que lo podéis, por supuesto, probar en nuestro stand permanentemente. Y bueno, vamos a probar ahora un poquito más de chocolates Michael. Entonces, vamos a pasar la semilla, la habéis visto todos, se puede pasar. Lo dejamos aquí, si no, para que lo veáis. ¿Qué nos falta? Vamos a hacer una degustación incremental del 76 al 88 y al 92% de cacao. Mucha gente no toma chocolate porque dice que no puede tomar azúcar, que es un dulce. Os hemos preparado una tapa final salada para demostrar que el chocolate no lo consideramos un dulce. Nos da mucha rabia que se nos considere como dulce, porque igual que un Vega Sicilia no le echaría a nadie gaseosa, pues un chocolate de esta calidad pues tampoco hace falta rebajarlo para fabricar productos pues más de batalla. Es un producto, por supuesto, un producto gourmet. Son chocolates. El que estáis probando es un blend, curiosamente, de Panamá, Venezuela. El 76% es nuestra línea básica con el que empezamos. El proceso, además se han elaborado todos recientemente, esta semana pasada. El proceso, como os digo, son entre 48 y 72 horas, donde eliminamos volátiles y vamos buscando que se vaya refinando, que se agreguen las moléculas de grasa, se vayan mezclando con el azúcar. Tampoco podemos sobreconchar
porque podría, no se quema, pero se genera que todos los chocolates acaben perdiendo la diferencia entre los lotes y entre los diferentes orígenes. Esto es una planta. Si cultivas una patata, una vez sale de una manera, otra de otra, pues aquí pasa parecido. Nosotros estamos vendiendo plantas, el almidón, el azúcar y el chocolate son plantas. Cada cosecha, cada tueste puede salir ligeramente diferente y no vendemos siempre lo mismo, sino que los matices son, pues, cada vez como un vino. O sea, cada cosecha te dicen, en la cosecha del 73 fue excelente en España, la del 80 no sé qué. Bueno, pues esto ocurre muy parecido. Tenemos, pasamos aquí, que es 88%. Bueno, vamos a hacer, esto es mi comisión, vamos a, con vuestro permiso, voy a probar. Estáis todavía en el 76, ¿verdad? Os puede resultar un poquito chocante al que no está acostumbrado, pero al final es un chocolate que tiene un poquito más de dureza de lo habitual al no llevar la manteca que decía que no añadimos, pero es suficiente para que se funda a la temperatura de la boca, que es la característica de la manteca. Se funde a 37 grados perfectamente, pero no se aguanta a temperatura ambiente. Notáis muchos sólidos de cacao, es una cosa bastante espesa, bastante intensa, y a medida que subimos los porcentajes de cacao perdemos dulzor. Y este va a ser el 92. Es un chocolate que esto es prácticamente pasta pura con un 8% de azúcar. Hay que resaltar que cuando veis chocolates del 99%, y esto sí que me atrevo a asegurarlo, jamás es 99% de pasta de cacao. No es viable que trabajen a nivel industrial 99% de pasta con un 1% de azúcar. Sin embargo, el que os vamos a dar sí que es un 92% de pasta de cacao, solo con 8% de azúcar, con la complicación que os decía de al no llevar manteca no fluye, no se trabaja bien, súper difícil de atemperar, cada lote presenta parámetros de temperatura diferentes. Entonces, bueno, el objetivo de esto es transmitir que existe un mundo más allá del Kit Kat, de los chocolates con leche, de los chocolates un poquito dulces, y donde vamos a valorar el origen, vamos a ver un poco cómo se ha procesado, como os hemos venido contando, de qué manera trabajamos. Este ya está, ¿no? Si alguien quiere más, en cualquier caso, todos los tres orígenes es Venezuela y Panamá. Los NIPS eran solo de Panamá y tenemos una pasta de Ecuador que va a venir en el último momento. Si alguien quiere ver más de cerca las habas, los granos, coger un grano, quedarse uno de recuerdo, nos lo pedís. Estamos pasando 99, 92 ya. Sí, vamos a montaros aquí para que veamos. Entonces, aquí o me quedo y os libero. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Por allí os habéis saltado a lo mejor los primeros chocolates. Aquí hay más, ¿eh? Ahora os acercan. Este es el primero. Vale. Entonces la preparación final va a ser con colaboración de Sabores Sierra Madrid, que elaboran embutidos con ternera de la Sierra Guadarrama. Vamos a presentar un fuet con pasta de chocolate, semilla de cacao y me faltan unos palillitos. Perfecto. Bien, muy bien. Hemos fundido pasta. Esto está sin conchar, sin atemperar y sin refinar. Entonces, esto es algo que no se suele probar habitualmente. Tiene una intensidad enorme. Con el chorizo, curiosamente, hemos visto que no pega tanto, pero con el fuet sí.
No vamos a poner mucho más porque tiene una potencia tal que eclipsa, al fin y al cabo es una lonchita pequeña, una rodajita muy pequeña de fuet. Y una cuchara tenemos. Le adicionamos una pequeñita cantidad de nib. Esto se considera ya un superalimento, esto es menos procesado que el cacao en polvo. Es decir, descascarillamos, tostamos, primero tostamos y tenemos tras trocear este producto que de hecho lo comercializamos y lo vendemos ya así. Esto se puede echar en el yogur, no se disuelve con la temperatura, no es como las coberturas o otras perlitas. Esto se come, se puede tomar con mermelada, se puede tomar con cereales, todas las propiedades del cacao y ningún tratamiento térmico, como sí que tiene el polvo, ni prensado, conserva la manteca y todas las propiedades. Así que vamos a pasaros esta etapa final. Seguramente no esté tan buena como otras cosas que hemos probado, que es, había cosas estupendas de miel, de tarta, de queso. Esto simplemente para ver un contraste entre el chocolate puro y un embutido. En la cocina española se utiliza mucho, en la mexicana, el mole, se utiliza mucho el chocolate para no solo maridar, sino para cocinar, para hacer salsas. Aquí se utiliza con perdiz. Pues esto es un pequeño guiño final, tanto a nuestro chocolate como a los embutidos de Madrid. Y esa cantidad tan pequeñita que hemos puesto, tan insignificante, es suficiente para que predomine. Y al no tener nada de azúcar ya os va a chocar, ya es algo un poquito más fuerte, más desagradable, es más intenso. Lo acabamos de veis que está totalmente fluido, pero se empieza a solidificar a medida que se enfría, porque veo ya aquí algunos, esto dentro de un tiempo estaría duro, porque esto sí que tiene una cantidad de manteca fluida que ocurriría lo mismo que una tableta, se nos queda en estado sólido. Y si alguien quiere volver a probar cualquiera de los chocolates iniciales de 76, 88 y 92%, quedan aquí a vuestra disposición. Está raro, está bueno. La cosa es que veáis las posibilidades de mezclar lo que, repito, que no es a priori un dulce hasta que lo vamos endulzando. Chocolate, muchas veces decimos es amargo, pues si es amargo, ¿por qué lo consideramos un dulce? Pues porque se le añaden cantidades excesivas de azúcar. Entonces, nosotros apostamos por hacer chocolates que sean muy ricos, pero que no tengan cantidades altas de azúcar. 15, un 20, un 8%. ¿Ven? Veo caras buenas, me sorprende. Bueno. Pues si no hay alguna pregunta, en principio con esto hemos terminado tanto la exposición como la degustación. Insisto que hay mucho más por ahí para probar. Cualquier duda, alguna sugerencia, y podéis probar. En nuestro stand tenéis más productos. Hola. Yo desde pequeñita siempre he probado el chorizo picante de León con chocolate con leche. Pues ¿Eso está? Con chocolate con leche. Me comentan que ha probado siempre chorizo picante con chocolate con leche. Nosotros hemos probado, antes de hacer esto, con chorizo, pero al ser tan potente quedaba raro, eclipsaba un poquito el chocolate al chorizo. Seguramente un chocolate con leche. La leche se empezó a usar a principios del siglo XX, suaviza mucho. Yo he comentado al principio que no habéis llegado que no hacemos chocolates con leche ni blanco, porque es una manera de desvirtuar los finos de aroma. Entonces no lo utilizamos, está ahí, existe, pero se potencia un poquito, claro, y ahí sería demasiado. En el chocolate con leche puede que funcione mejor. Gracias. Pues nada, gracias por la asistencia y esperamos que os haya gustado y que hayáis aprendido algo. Dejamos